E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24-29. El capítulo 24 de Mateo es bien conocido por presentar las señales del fin de los tiempos. Jesucristo responde a sus discípulos cuando le cuestionan acerca de su regreso, y Él les revela lo que acontecerá. Primero enfatiza que no se dejen engañar por aquellos que usurpen su nombre, pero dando a conocer de uno en particular de este periodo y contexto profético, el Anticristo. Luego habla de la situación en la que estará envuelto el mundo con guerras, enfermedades, hambruna y desastres naturales como los terremotos, todo acrecentado. Sin embargo, esto es solo el comienzo de lo que vendrá. De modo que vamos esclareciendo el escenario profético, haciendo alusión a la tribulación, la cual marca el tiempo en el que se desarrolla el tema central de este artículo. Después Jesucristo sigue hablando a sus discípulos acerca de la condición de su iglesia en este tiempo, serán odiados por el mundo a causa del mensaje que llevan y del nombre de Cristo. Por lo cual muchos encontrarán tropiezo y abandonarán la fe, habrá odio y traición entre hermanos, un espíritu de engaño se apoderará de muchos falsos profetas, a los cuales algunos seguirán. Y serán desviados de la sana doctrina, y en medio de todo este escenario la llama de amor por Dios se apagará en sus corazones, mas el que persevere hasta el final, firme en su fe, alcanzará salvación. Este es el mensaje que no querrá escuchar el mundo, por el cual habrá persecución sobre los que guardan los mandamientos y la fe de Jesucristo. Pues antes del fin de todo el sistema de cosas, el Evangelio del reino de Dios será predicado. Jesucristo continúa describiendo los acontecimientos previos a su venida y culmina haciendo de nuevo mucho énfasis sobre un evento, la revelación del Anticristo, y la gran tribulación que traerá sobre la ciudad amada de Jerusalén. Entonces, vuelve a mencionar acerca del engaño de este personaje, a través de señales y prodigios para encantar al mundo y hacer creer a todos que Él es Dios. Pero Jesucristo les da a conocer a sus discípulos cómo será cuando Él regrese, su venida será como un relámpago. Y a continuación les revela un acontecimiento importante, el arrebatamiento de su amada iglesia mediante una parábola. Donde estuviese el cuerpo, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo capítulo 24 versos 29 al 31. Hemos tratado de acomodar en una línea de tiempo la serie de eventos que anuncian el fin del sistema de cosas. Jesucristo nos detalló la tribulación y la gran tribulación. La primera es el principio de dolores, las guerras, las enfermedades, la hambruna y los terremotos, la segunda haciendo referencia al gobierno del Anticristo y lo que acontecerá desde el cielo. Inmediatamente después de la tribulación de esos días ocurren señales en los cielos y la tierra, sucesos de enorme importancia, los cuales también se mencionan en el libro de Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis capítulo 6 versos 12 al 14. En el capítulo 6 de Apocalipsis se describen las mismas señales mencionadas en Mateo 24, las cuales corresponden al sexto sello, y en el capítulo 7, continúa la línea de tiempo haciendo mención a los 144,000 sellados de las tribus de Israel, y la multitud de gente sin número de todas las naciones que ve el apóstol Juan en visión, delante del trono de Dios en el cielo. Recordando las palabras de Jesucristo a sus discípulos. El que persevere hasta el fin ese será salvo. Esas palabras es el clamor de aquella multitud. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?
Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 7 versos 13 al 17. Este acontecimiento es de gran importancia para el pueblo de Dios, y muchos creyentes en la palabra esperan tal promesa, la cual es la culminación de una vida terrenal de aflicción, y el comienzo de una imperecedera y gloriosa vida eterna. Por lo cual también encontramos esto descrito en más libros. Aquí abriremos un apartado para detallar tal suceso, para después continuar esclareciendo el escenario profético central del presente artículo. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, vemos a un ángel dar la orden a otros ángeles para no dañar a la tierra, ni al mar, ni árbol alguno, hasta haber sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Al parecer, estos 144,000 escogidos llevarán el mensaje de Dios al mundo una vez que la iglesia haya sido sacada de él. En el libro extrabíblico del Apocalipsis de Elías, leemos lo siguiente. Además, a los míos yo les escribiré mi nombre sobre la frente y les sellaré la mano derecha y nunca tendrán hambre ni sed, ni los hijos de la desobediencia tendrán poder sobre ellos. Los tronos no les retendrán, sino que marcharán con los ángeles hacia mi ciudad. Apocalipsis de Elías capítulo 1 versos 9 y 10. En la carta a Timoteo leemos que el apóstol Pablo exhorta a su discípulo a evitar contiendas, pues había disensión por algunas doctrinas. Le pide que se presente ante Dios con aprobación, como un servidor que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Por lo cual no pretendo ser dogmático en este artículo, sino exponer lo que tenemos como herencia escrita, procurando ser objetivo, pues nadie de nosotros posee la verdad absoluta y a cada uno le es revelado algo. Tienen ustedes los libros de la ley y los escritos de los profetas, las cartas que les hemos enviado también los alimentan. Conozcan más de Dios, por medio del ayuno, la oración y la búsqueda de su verdad. Para esto también deben de congregarse, pues no importa lo mucho que busquen, nunca hallarán la totalidad de la verdad de Dios, salvo que el Eterno se las revele por gracia, como hizo con el hermano Pablo. Así pues, alimenten su conocimiento con la verdad de sus hermanos, compartan cada cual su verdad de Dios y armen entre todos aquellos justos una verdad más completa para compartir. Aprendan a discernir. Tomen lo bueno, desechen lo malo, aprendan de sus hermanos, pero siempre busquen el consejo divino y la sabiduría de Dios. Aquel que teme al Eterno, no será engañado por falsa doctrina. Epístola de Andrés, papiro número 5. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda carta de Timoteo 2:19. Pablo también aconseja a Timoteo de avivar el fuego del don de Dios, tal don, mediante el Espíritu Santo que nos da poder, amor y dominio propio, ese mismo Espíritu es el sello de Dios. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. Después de que son sellados los 144,000, la iglesia es arrebatada al cielo, esto es parte del sexto sello, previo a las trompetas del séptimo sello. Pablo les explica a los corintios acerca de la resurrección, y les dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que es corruptible heredar lo incorruptible. Les da a entender que para entrar en los cielos tienen que ser transformados y pasar de un estado material a uno espiritual. También les revela un misterio: no todos morirán, pero todos serán transformados, en un momento, en un parpadeo, a la final trompeta. Esta trompeta es probable que no sea la séptima trompeta de Apocalipsis, sino el último toque de trompeta de la fiesta de las trompetas o Yom Teruah, la cual se celebra en el inicio del año en el calendario civil judío, por lo que se le da el nombre de Rosh Hashanah, la cabeza del año.
Esta fiesta se extiende 10 días, y al Sabbat que cae en este periodo se le conoce como Sabbat Teshuva, el sábado del regreso, el regreso de Jesucristo. Otros nombres por lo cual se le conoce a esta festividad son Techuva, arrepentimiento. Yom Teruah, el día del despertar por la trompeta, Yom Hadin, el día del juicio, Hamelech, la coronación del Mesías, Yom HaZikaron, el día del memorial, Geblais el Masiach, dolores de parto del Mesías, Natsal, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento, Kiddusin Esuin, la ceremonia de la boda, Yom Yakese, el día escondido. Habla a los hijos de Israel y diles. En el mes séptimo, al primero del mes tendrán día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Levítico 23-24. El sonido de las trompetas era una manera de aviso al pueblo ante algún acontecimiento como la guerra, la mayoría de las veces se anunciaba una santa convocación, mediante el sonido del shofar o cuerno de carnero. Con el paso del tiempo se determinó que esta festividad marcaría el inicio del año, y sería un símbolo de la trompeta final. Hay dos tipos de trompetas usadas en esta fiesta, una es propiamente el shofar o cuerno de carnero, y la otra es una trompeta de plata. El shofar es la trompeta principal, el primer toque se realiza con el shofar, el segundo con la trompeta de plata, y el tercero, con shofar. Se recita el Salmo 27, el cual hace una clara referencia al arrebatamiento de la iglesia. El Eterno es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Eterno, esta buscaré, que esté yo en la casa del Eterno todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Eterno y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. En Isaías Dios dejó un mensaje de aliento a su pueblo, tal como lo describió Pablo también a la congregación de Tesalónica, aliéntense unos a otros con esta promesa de Dios. En primer lugar la resurrección de los muertos y segundo la reunión con Él en las nubes. No estaremos en su indignación donde tendrá lugar el juicio a las naciones y esto se lleva a cabo al sonar las trompetas de Apocalipsis. Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despierten y canten, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Isaías 26:20. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18. La fiesta de las trompetas es llamada Yom HaKesé, el día escondido, ya que la tradición menciona que fue escondido de Satanás. Un versículo frecuentemente usado para hacer referencia a la venida de Jesucristo es el siguiente. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La vigilia para observar la luna nueva se debía a que en el pasado, no se conocía exactamente ni el día, ni la hora exacta en que la luna nueva aparecía, por lo que se debía estar al pendiente para que sonara la trompeta. Toquen la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Salmos capítulo 81 versos 3 y 4. En el capítulo 24 de Mateo, leemos que aparece Jesucristo sobre las nubes del cielo, y Él envía a los ángeles con gran voz de trompeta a juntar a los escogidos de los cuatro vientos, de un extremo a otro del cielo,
Esto es porque ya fueron transformados en seres espirituales y se encuentran por encima de la tierra. En el libro de Melquisedec está descrito este acontecimiento. Al completarse los 7 años, el Mesías aparecerá en las nubes del cielo, acompañado por todas las huestes celestiales. Al tocar su trompeta en aquel gran Rosh Hashanah, los fieles fallecidos resucitarán revestidos de gloria. Los vivos victoriosos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, recibiendo cuerpos perfectos. Juntos, todos los redimidos serán arrebatados hacia la Nueva Jerusalén, en un viaje inolvidable que comenzará en el primer día de la fiesta de Sucot, después de 7 días de feliz ascensión, llegarán a la ciudad santa para conmemorar, delante del trono, el 8º día de la fiesta. Como si fuese un sueño, los rescatados del Señor entrarán en la ciudad santa, encontrando a su lado norte, el jardín del Edén, en medio del cual se eleva el monte Sión, el lugar del trono del Eterno. Coronados por el Mesías, los redimidos entonarán el cántico de la victoria, haciendo vibrar por todo el espacio los acordes de sus arpas, laúdes y flautas. Libro de Melquisedec 7:19. En el libro 4 de Esdras se describe también aquella visión de Juan en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, donde ve una multitud de gente de todas las naciones, la cual nadie podía contar, y que se encontraba delante del trono de Dios, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estén preparados para recibir la recompensa de su reino, pues una luz perpetua brillará para ustedes en la eternidad de los tiempos. Huyan de la sombra de este siglo, reciban la alegría de su gloria, doy testimonio abiertamente de mi Salvador. Reciban el don del Señor y alégrense dando gracias a aquel que los ha llamado a un reino celeste. Levántense, yérganse y vean el número de aquellos que están marcados para el banquete del Señor. Aquellos que se han salido de la sombra de los siglos, recibirán del Señor espléndidas túnicas. Sión, recibe todos tus bienes, encierra a tus hijos vestidos de blanco que han cumplido la ley del Señor. El número de tus hijos que deseabas está completo, ruega al Señor que santifique a tu pueblo que ha sido llamado desde el origen. Yo, Esdras, vi en la montaña de Sión una gran muchedumbre que no pude contar, y todos alababan al Señor con sus cánticos. En medio de ellos había un joven de gran estatura, mayor que todos, que colocaba coronas en las cabezas de cada uno de ellos y se elevaba aún más. Yo estaba sobrecogido por esta maravilla. Entonces interrogué al ángel y le dije: ¿Quiénes son estos, Señor? Este me respondió: son aquellos que han depositado las vestiduras mortales y que han recibido las vestiduras inmortales, que han confesado el nombre de Dios, ahora, están coronados y reciben palmas. Proseguí: ¿quién es este hombre que los corona y les da palmas en sus manos? El ángel me respondió: es el Hijo de Dios al que han confesado en el siglo. Entonces comencé a glorificar a aquellos que habían aguantado animosamente por el nombre del Señor. Entonces el ángel me dijo: ve, anuncia a mi pueblo las grandes maravillas del Señor Dios que has visto. Cuarto libro de Esdras capítulo 2 versos 35 al 47. Por esto Jesucristo nos exhorta a estar velando todo el tiempo, y, cuando veamos todas estas cosas aparecer en el escenario mundial, ponernos de pie y levantar los ojos al cielo, porque nuestra redención está cercana, atentos y orando en todo tiempo para que seamos dignos de escapar de las cosas que vienen al mundo, el juicio de Dios, y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Canten al Eterno cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. El Eterno ha hecho notoria su salvación, a la vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Canten alegres al Eterno, toda la tierra, levanten la voz y aplaudan, canten salmos. Aclamen con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Eterno. Salmos 98. Después de que la Iglesia ha sido sacada del mundo, Dios se dispone a traer los juicios sobre las naciones. Posterior a la tribulación ocurren las grandes señales en los cielos, el sol es oscurecido junto con la luna, y los poderes de los cielos son removidos de su lugar. Así la iniquidad convertirá toda la tierra en un desierto, y la maldad hará caer los tronos de los poderosos. Sabiduría 5:23.
Pero no solamente el juicio es sobre los moradores de la tierra, habrá también juicio en los cielos. En el libro de Apocalipsis, cuando se abre el séptimo sello, los ángeles se disponen a anunciar los juicios mediante 7 trompetas. Vemos que al sonar la primera trompeta cae granizo mezclado con fuego y sangre a la tierra desde el cielo. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Job capítulo 38 versos 22 al 23. Allí vi las cámaras cerradas desde donde son distribuidos los vientos, el depósito del granizo y del viento, el depósito de la neblina y las nubes que revolotean sobre la tierra desde el comienzo del mundo. Enoc 41:4. Con el sonido de la segunda trompeta cae a la tierra un asteroide que es descrito como una gran montaña ardiendo en fuego que se precipita en el mar. Al sonar la tercera trompeta cae un segundo asteroide, una gran estrella ardiendo como una antorcha, su nombre es Ajenjo. Hasta este momento lo que hemos visto son cuerpos celestes materiales, pero cuando viene el toque de la quinta trompeta, el apóstol Juan ve una estrella caer del cielo a la tierra, a la cual se le da la llave del pozo del abismo, con la que libera de su prisión a infinidad de demonios y ángeles caídos del abismo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 6. Esta estrella que ve Juan caer del cielo es muy probable que se trate de Satanás, pues Isaías describe este acontecimiento. También leemos en Lucas que cuando un grupo de 70 cristianos regresaban de predicar el Evangelio, y se encontraron con Jesucristo, estaban asombrados de que los demonios se les sujetaran, mediante el poder del nombre del Hijo de Dios, el cual les dijo: Yo veía a Satanás caer como un rayo. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías capítulo 14 versos 12 al 15. En el libro de Apocalipsis vemos que tiene lugar una batalla entre los ángeles de Dios y los ángeles de rebelión. Es de notar que Satanás aún tenía acceso a los cielos y podía llegar delante del trono de Dios para presentar demanda en contra del género humano. En el libro de Job leemos que un día se presentaron los ángeles de Dios delante de él, entre ellos también Satanás para acusar a Job. Cuando Satanás es vencido y arrojado a la tierra, lleva a cabo su última obra de destrucción, queriendo tomar dominio sobre los moradores de la tierra, pero al regreso de Jesucristo se libra la batalla final entre los ejércitos que le siguen, tanto espirituales como humanos, para finalmente ser atado por 1000 años. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 10. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis capítulo 20 versos 1 al 3. En el libro de Job leemos que se usa un lenguaje simbólico para hacer mención a los ángeles del cielo, Dios les llama las estrellas del alba. En Apocalipsis Jesucristo le revela el misterio de la visión a Juan, y le da el significado de las estrellas que ve en la mano del Hijo de Dios.
Entonces respondió el Eterno a Job desde un torbellino, y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job capítulo 38 versos 1 al 7. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su diestra 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1 versos 12 al 16. También, en el libro de Enoc, se mencionan a las estrellas que han sido encarceladas en prisiones de oscuridad y reservadas para el juicio final. Luego me fue mostrado un profundo abismo entre columnas de fuego celeste, y vi en él columnas de fuego que descendían al fondo, y cuya altura y profundidad eran inconmensurables. Y más allá de este abismo vi un sitio sobre el cual no se extendía el firmamento, bajo el cual no había tampoco cimientos de la tierra, sobre el que no había ni agua ni aves, sino que era un lugar desierto y terrible. Allí vi 7 estrellas parecidas a grandes montañas, que ardían, y cuando pregunté sobre esto, el ángel me dijo: Este sitio es el final del cielo y de la tierra, ha llegado a ser la prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. Las estrellas que ruedan sobre el fuego son las que han transgredido el mandamiento del Señor, desde el comienzo de su ascenso, porque no han llegado a su debido tiempo, y Él se irritó contra ellas y las ha encadenado hasta el tiempo de la consumación de su culpa para siempre, en el año del misterio. Libro de Enoc capítulo 18 versos 11 al 16. Isaías hace mención sobre el juicio en la tierra, pero también el juicio en los cielos, y cómo va a castigar a las estrellas del cielo. Vuelve a mencionar la caída de los ángeles a la tierra, como lo menciona Mateo 24 cuando las potencias de los cielos son sacudidas, y en Apocalipsis 6 cuando es abierto el sexto sello, y es oscurecido el sol y la luna. Y las estrellas del cielo caen, como cuando la higuera deja caer sus higos al ser sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvanece como un pergamino que es enrollado. He aquí el día del Eterno viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Isaías capítulo 13 versos 9 al 10. Acontecerá en aquel día, que el Eterno castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando el Eterno de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Isaías capítulo 24 versos 21 al 23. Y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Isaías capítulo 34 versos 3 al 4. Por lo tanto dice Dios: rasguen su corazón y no sus vestimentas y vuélvanse al Dios eterno, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará tras él su bendición? Y todo aquel que invocare el nombre del Eterno será salvo. Joel 2. Dios también permitirá los juicios mediante el poder de Satanás, valiéndose éste de un hombre inicuo, el anticristo, el cual engañará a muchos porque él se hará pasar por Dios, falsificando las señales en los cielos mediante obras y prodigios mentirosos. En el 4.º año de este rey, el hijo de la iniquidad aparecerá diciendo: Yo soy el ungido, pero él no lo es. No crean en él. Cuando el ungido llegue, vendrá como un palomar,
con una corona de palomas rodeándole y marchará sobre las nubes del cielo con el signo de la cruz precediéndole. El universo entero le verá como al sol que resplandece, desde las regiones del oriente hasta las regiones del poniente. Así vendrá, con todos sus ángeles rodeándolo. El hijo de la iniquidad de nuevo comenzará a pararse sobre el lugar santo. Dirá al sol, cae, y él caerá, le dirá, brilla, y él lo hará, le dirá, obscurécete. Y él lo hará. Dirá a la luna, conviértete en sangre, y ella lo hará. Recorrerá el cielo con ellos, caminará sobre el mar y sobre los ríos como sobre la tierra seca. Hará caminar a los paralíticos, oír a los sordos, hablar a los mudos y ver a los ciegos. Limpiará a los leprosos, curará a los enfermos y sacará demonios. Multiplicará las señales y prodigios en presencia de todos. Hará las mismas obras que el ungido, excepto resucitar los muertos. Por esto sabrás que él es el hijo de la iniquidad, porque no tiene poder para dar vida. Apocalipsis de Elías capítulo 3 versos 1 al 13. Acontecerá en aquel día, dice el Eterno, el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Amós 8:9. Recuerden que el Señor de la gloria, que ha creado todo, tuvo compasión de ustedes, para salvarles de la esclavitud de esta época. Frecuentemente, el diablo ha deseado hacer que el sol deje de brillar sobre la tierra y que la tierra deje de producir frutos. Desea consumir a los humanos, como el fuego que corre por el rastrojo, quiere tragarlos como agua. Apocalipsis de Elías capítulo 1 versos 3 al 4. En el libro La Ascensión de Isaías también leemos acerca de este personaje influenciado por el poder de Satanás, el cual, a causa de estas visiones que le fueron dadas a Isaías, dio muerte al profeta, valiéndose de Manasés, quien mandó cortarlo por la mitad con una sierra. Y ahora Ezequías y mi hijo Josab, estos son los días del fin del mundo. Después de que se consuma, Beliar, el gran gobernante, el rey de este mundo, descenderá, quien lo ha gobernado desde que nació, sí, descenderá de su firmamento en la semejanza de un hombre, un rey sin ley, el asesino de su madre, quien es, él mismo, este rey. Perseguirá la planta que los 12 apóstoles del amado que él ha plantado. De los 12 uno será entregado en sus manos. Este gobernante en la forma de ese rey vendrá, y allí vendrán con él todos los poderes de este mundo, y ellos lo escucharán en todo lo que él desee. Y en su palabra, el sol saldrá por la noche y hará que la luna aparezca en la sexta hora. Y todo lo que él ha deseado que hará en el mundo, hará y hablará como el amado y dirá: Yo soy Dios y antes de mí no ha habido ninguno. Y todas las personas en el mundo creerán en él. Y le sacrificarán y le servirán diciendo: Este es Dios y al lado de él no hay otro. Y un mayor número de los que se habrán asociado para recibir al amado, se desviará de él. Y habrá el poder de sus milagros en cada ciudad y región. Y pondrá su imagen delante de él en cada ciudad. Y dominará 3 años y 7 meses y 27 días. Y muchos creyentes y santos que vieron a quien esperaban, a quien crucificaron, a Jesucristo, el Señor Jesucristo, después de que yo, Isaías, lo vi a él que fue crucificado y ascendió, y también a aquellos que le creyeron. De estos pocos, en aquellos días quedarán como sus siervos, mientras huyen de desierto en desierto, a la espera de la venida del amado. Y después de 1332 días, el Señor vendrá con sus ángeles, y con los ejércitos de los santos del séptimo cielo, con la gloria del séptimo cielo, y él arrastrará a Beliar al Gehenna y también a sus ejércitos. Y dará descanso al piadoso a quien encontrara en el cuerpo en este mundo, y el sol se avergonzará. Y a todos los que por causa de su fe en él, los han execrado Beliar y sus reyes. Pero los santos vendrán con el Señor con sus vestiduras que están almacenadas en lo alto, en el séptimo cielo, con el Señor vendrán, cuyos espíritus están vestidos, ellos descenderán y estarán presentes en el mundo. Y él fortalecerá a aquellos que han sido encontrados en el cuerpo, junto con los santos, en las vestiduras de los santos, y el Señor ministrará a los que han vigilado este mundo. Y después se volverán hacia arriba en sus ropas, y su cuerpo quedará en el mundo.
Entonces la voz del amado reprenderá con ira las cosas del cielo, y las cosas de la tierra, las montañas y las colinas, y las ciudades, el desierto y los bosques, y el ángel del sol, y el de la luna. Y todas las cosas en las que Beliar se manifestó y actuó abiertamente en este mundo, y habrá una resurrección y un juicio en medio de ellos en esos días, y el amado hará que salga fuego de él, y serán consumidos todos los impíos sin ley, y serán como si no hubieran sido creados. Y el resto de las palabras de la visión está escrito en la visión de Babilonia. Y el resto de la visión con respecto al Señor, he aquí, está escrita en 3 parábolas, según mis palabras, que están escritas en el libro que profeticé públicamente. La ascensión de Isaías capítulo 4 versos 1 al 20. Vemos que finalmente Satanás será destruido en su totalidad. Isaías aquí ve al amado haciendo que salga fuego de él mismo para consumir a los impíos, pero Ezequiel describe cómo Dios sacará fuego del cuerpo del mismo Satanás para ser consumido. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Ezequiel capítulo 28 versos 17 al 19. En el escenario mundial aparecerán 2 personajes, los cuales se llaman en el libro de Apocalipsis los 2 profetas, ellos llevarán el último mensaje de advertencia al mundo durante 3 años y medio. Y tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y de convertir las aguas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los matará. En el libro del Apocalipsis de Elías vemos este acontecimiento. Entonces, cuando Elías y Enoc escucharon que el sinvergüenza se había aparecido en el lugar santo, descendieron para combatirlo, y le dijeron, ¿no te da vergüenza cuando te adhieres a los santos aunque siempre has sido un extraño? Tú has sido un enemigo de lo que está en los cielos y de lo que está sobre la tierra. Has sido un enemigo de los tronos y de los ángeles, has sido siempre un extraño. Has caído del cielo como el lucero del alba. Te has alejado de tu casa, has enajenado tu tribu y te has convertido en tinieblas para todos. Pero tú no te avergüenzas cuando te acercas a Dios, porque tú eres un diablo. El sinvergüenza escuchará esto y se pondrá furioso y luchará contra ellos en el mercado de la gran ciudad. Estarán 3 horas en el combate, pero él los matará. Ellos estarán tendidos, muertos, en el mercado, durante 3 días y medio y toda la gente los verá. Pero al 4º día ellos resucitarán y lo reprocharán, diciendo: Oh sinvergüenza. Oh hijo de la iniquidad. ¿No te avergüenzas por descarriar al pueblo de Dios por el que tú no has sufrido? ¿No sabes tú que nosotros vivimos en el Señor, tanto que nosotros podemos reprocharte cada vez que tú digas: Yo dominé sobre ellos? Nosotros separamos la carne del espíritu y te matamos, sin que te sea posible hablar en este día, porque nosotros estamos fuertes en el Señor, siempre, mas tú eres siempre hostil a Dios. El sinvergüenza escuchará, se enfurecerá y combatirá contra ellos. Y toda la ciudad se reunirá alrededor de ellos. En ese día se verán arriba en el cielo brillando como las estrellas, y el pueblo, y el universo entero los verán. Apocalipsis de Elías capítulo 4 versos 7 al 19. Vemos que en el final de los tiempos los ángeles de rebelión serán expulsados a la tierra y que, cuando en las Escrituras leemos que las estrellas caerán del cielo, se refiere a ellos, pues es inconcebible pensar que una estrella, tal y como se refiere la llamada ciencia, y mucho menos incontables de ellas pudieran caer a la tierra. En el libro del Testamento de Salomón, encontramos una revelación muy interesante, y que nos pinta un cuadro de cómo si es posible que estas estrellas que caen desde los cielos, sean seres espirituales, huestes de maldad, como se describe en Efesios. Y cuando se fueron, ordené que trajeran a Ornias, y le dije: Dime cómo sabes esto, y él respondió: Nosotros los demonios ascendemos al firmamento del cielo, y volamos entre las estrellas.
Y escuchamos las frases que salen sobre las almas de los hombres, y de inmediato venimos, y ya sea por fuerza de influencia, o por fuego, o por espada, o por algún accidente, velamos nuestro acto de destrucción. Y si un hombre no muere por algún desastre inoportuno o por violencia, entonces los demonios nos transformamos, de tal modo que nos parezcamos a los hombres y seamos adorados en nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, habiendo escuchado esto, glorifiqué al Señor Dios, y nuevamente pregunté al demonio, diciendo: Dime cómo pueden ascender al cielo, siendo demonios, y entre las estrellas y los santos ángeles se entremezclan. Él respondió: Así como las cosas se cumplen en el cielo, así también en la tierra los tipos de todos ellos. Porque hay principados, autoridades, gobernantes mundiales, y nosotros los demonios volamos por el aire, y nosotros escuchamos las voces de los seres celestiales y examinamos todos los poderes. Y como no tenemos fundamento para posar y descansar, perdemos fuerza y nos caemos como las hojas de los árboles. Y los hombres que nos ven imaginan que las estrellas caen del cielo, pero en realidad no es así, oh Rey. En cambio caemos por nuestra debilidad y porque no tenemos nada a lo que aferrarnos, y entonces caemos como relámpagos en la profundidad de la noche repentinamente. E incendiamos las ciudades y los campos. Pero las estrellas tienen bases firmes en los cielos al igual que el sol y la luna. Testamento de Salomón 113 al 114. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6 versos 10 al 12. Al profeta Daniel se le muestra también el final de los tiempos. ¿Será que cuando hayamos sido transformados en seres espirituales reemplacemos a las estrellas faltantes que han caído desde el cielo? Cuando el tiempo toque a su fin lo sabremos, como dice el libro de Apocalipsis. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel capítulo 12 versos 1 al 4. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel capítulo 12 versos 8 al 10. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Eclesiastés capítulo 12 versos 1 al 2.